eso lo saben todo. Vamos a hablar de un tema mucho más interesante y apasionante, que es precisamente lo que les mencionaba su director, que es mi especialidad, el área penal. Cuando hablamos de la jurisdicción ordinaria, entendemos que la decisión y la determinación de una autoridad judicial adoptada en primera instancia tiene un recurso que por lo general recae en el Tribunal Departamental de Justicia y dependiendo del tipo de proceso, pues puede llegar a instancias de conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia, que es el tribunal de mayor rango y jerarquía en nuestro país. Paralela y simultáneamente tenemos un Tribunal Constitucional que ejerce las labores de contralor de la constitucionalidad, es decir, cautela, hace prevalecer o en su caso restablecer derechos, libertades, garantías en base a la constitución política del Estado. Y en su caso, tratados, convenios, pactos internacionales que prevean derechos inclusive más favorables que no estén previstos en la constitución política del Estado. Y eso nos dice el artículo 256. El sistema penal, sin embargo, no es lineal, porque no tenemos un juez que adopte una decisión, una apelación y una casación en última instancia. En definitiva, tenemos un sistema mucho más dinámico, que es nuestro sistema acusatorio adversarial. En principio, cabe hacer una referencia en cuanto a la lógica del comportamiento social colectivo. ¿Qué es lo que prefiere la colectividad? Prefiere ver a un sujeto preso o a un sujeto reinsertado. Es obvio. Los jueces muchas veces permiten dejar guiar sus decisiones por los titulares de los medios de comunicación y no así por lo que la ley establece. Y eso es un error, porque deberíamos pensar cuál es la lógica y la finalidad del derecho penal. ¿Será únicamente castigar o será restaurar? Lógicamente, no podemos premiar a quien ataca o pone en riesgo a un bien jurídico protegido. Si hablásemos de un ladrón de carteras y decimos que se ha restaurado, que ha encontrado, no sé, el camino de Dios, etc., etc., y bueno, está muy bien. Nos genera satisfacción el hecho de que se haya restaurado. Pero, ¿pensamos lo mismo de un violador? No. Porque él no tendría que tener la misma calidad. Y lógicamente, es una de las grandes falencias, probablemente, que en determinado momento se lo llamó en un tratado el error del derecho penal, creer que todos los delincuentes son iguales. Porque, en definitiva, es muy complicado sostener que una persona que roba 100 bolivianos para dar alimento a su familia tendría que tener la misma pena que un sujeto que roba esos 100 bolivianos solamente para cumplir una apuesta, que no lo necesita, que le sobran, que lo hace simplemente por desafiar el sistema, el orden preestablecido. Ahora bien, el sistema penal, a diferencia de la jurisdicción ordinaria común, hablamos de materia civil, familiar, laboral, que es lineal, decisión inicial, apelación y última instancia de revisión, tiene distintas etapas en las que intervienen distintos actores. Hablamos de dos etapas investigativas iniciales, la preliminar y la preparatoria, donde hay dos autoridades a cargo, no es una sola. Una es el fiscal, quien está a cargo de la dirección funcional de la investigación. Él se encargará de colectar todos los elementos indiciarios, probatorios, que generen cierta convicción en cuanto a la probabilidad de autoría. De momento no hablamos de certeza, de momento no hablamos de seguridad. Hablamos de componentes con los cuales se pueda crear o recrear la verdad jurídica de un hecho probablemente criminoso. Hablo de la verdad jurídica, no de la verdad histórica, no de la verdad material, no de la verdad real. Probablemente un hecho criminoso lo reestructuramos a través de los indicios que nos permiten establecer la seguridad de que el hecho se ha cometido de esa manera. Y si no logramos esa seguridad,
existe o la duda razonable o únicamente la insuficiencia de componentes para llegar a una condena, que es el objeto del derecho penal en cuanto a la certeza que tenga respecto a la culpabilidad o responsabilidad o reprochabilidad, como le quieran llamar, de una persona en un hecho criminoso. En estas dos fases investigativas decíamos que el fiscal se encarga de la investigación, pero a la vez hay una instancia jurisdiccional. Una instancia que impedirá que el fiscal abuse de su poder y de su autoridad. Y a él le llamaremos juez cautelar. Si bien los actos investigativos, que pueden ser recolección de documentos o tomar declaraciones a testigos, puede haber actos investigativos denominados invasivos. El entrar a un domicilio ajeno, la Constitución lo prohíbe, y eso nos dice el artículo 22, que el domicilio es inviolable, además que es un derecho humano, pero salvo en aquellas circunstancias en las cuales se acredite la necesidad razonable de intervenir en un domicilio donde probablemente o se estuviera cometiendo un delito o se encontraran los componentes para descubrirlo. Entonces, en determinados actos invasivos, el juez cautelar, lógicamente, delimitará las actuaciones por las cuales el fiscal podrá tener competencia respecto a los colectivos que vaya a recabar para sostener su investigación. El fiscal es eminentemente acusador. No pensemos y olvidémonos de la lógica del fiscal imparcial. El fiscal no es imparcial. El fiscal sí es independiente y el fiscal debe actuar con objetividad. ¿Quién es imparcial? Es el juez. El juez cautelar, quien velará porque precisamente se respeten estos derechos y en determinados casos y circunstancias, excepcionalmente, aplicará o determinadas medidas cautelares restrictivas o de protección según la necesidad y las circunstancias del caso. Colectados los elementos bajo una hipótesis positiva de la existencia de responsabilidad penal, pasamos a una fase del juicio oral, en el cual intervienen distintos actores. El fiscal ya no es más director de nada, el fiscal es una parte dentro del proceso. Ya no tiene autoridad como tenía en la etapa investigativa, simplemente será quien proponga un requerimiento acusatorio para sostener la verdad de un hecho en cuanto a que el Ministerio Público ha llegado y arribado a la conclusión